Saludos estudiantes, vamos a continuar con este curso. Miren, lo que vamos a hacer hoy, bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es implementar la parte de las transacciones, es decir, los movimientos que se generan en el banco. Pero antes de eso, algo que no habíamos comentado, si se fijan nosotros cuando hicimos la clase supercuenta, creamos un método que se llama escuenta, el cual es público. Este método que se llama escuenta definimos que era abstracto, entonces al definirlo como abstracto lo que hicimos fue que no le pusimos cuerpo a ese método y entonces decidimos que las clases derivadas cuenta y servicio eran quienes iban a implementar este método. Bueno, uno de los situaciones que puede pasar aquí es que que si alguien implementa esta clase cuenta o servicio, entonces estará obligado a implementar todos los métodos abstractos de la superclase, o sea, en este caso supercuenta. Por lo tanto, se acostumbra, se estila mucho que cuando nosotros establecemos que un método es abstracto en una superclase, al heredarlo, por ejemplo, este método se llama escuenta, por ejemplo, en servicio se estila mucho hacer una indicación para indicar que este método va a ser la implementación del método de la superclase. De alguna manera va a anular o va a omitir el método de la superclase y el que va a prevalecer en este caso pues es este código que esté aquí. Entonces esta notación, si se fijan, nosotros no la pusimos y el programa funcionaba sin problema. Es opcional. El buen estilo nos dicta que pues debemos de ponerla porque muchas cosas pueden suceder. Por ejemplo, alguna de ellas es que yo me equivoqué y en lugar de ponerles cuenta como tal y como se llama el otro método, le cambie el nombre, le ponga otro. Y entonces el compilador de Java, que no es compilador, pero bueno, el compilador de Java me va a querer este eh, va a detectar que no estoy implementando el método de la clase abstracta, entonces me va a marcar por ahí un error. Entonces, al nosotros indicar con este override, estamos avisándole, en primera le estamos avisando, por ejemplo, al compilador que este método es una implementación de un método que ya existe en la superclase. Y otra forma que también se utiliza es que también le está avisando al programador que este método que estamos escribiendo aquí es estrictamente obligatorio, que lo tenemos que implementar, no es opcional, pues, aunque el funcionamiento del programa cambiara y a lo mejor este método ya no lo ocupáramos, este método tiene que estar presente y debe de ser del mismo tipo y con el mismo nombre y los mismos argumentos que el que viene en la superclase. Entonces, sí es de gran utilidad. Incluso hay algunos editores de texto como NetBeans que cuando detectan esta etiqueta, previenen al programador y no lo dejan borrar el mentado método si no le quitan este indicador. Entonces, este indicador sí tiene varias utilidades, también se utiliza para la documentación del código. Entonces, el estilo dice que sí se lo debemos de poner, pero es no es algo estrictamente sintáctico. Lo que el compilador va a checar es que si nosotros tenemos un método abstracto en la superclase, pues va a checar que sí esté implementado en las clases derivadas. Entonces override pues es una forma de ayudarle al compilador, de ayudarle al programador, de ayudar en la documentación y entonces ayuda en el mantenimiento de códigos que a veces pueden crecer y entonces podríamos perdernos y no acordarnos que para qué están los métodos. Entonces yo le voy a poner el override ahí
y también se lo voy a poner a la otra clase derivada que se llama cuenta, que está acá. Aquí está. Y ahí está el override. Entonces, ese es algo que quería aclarar de la anterior, del anterior vídeo. Si se fijan, también ese override entonces ahí va a ser necesario en la clase dinero. Vamos a buscar la clase dinero. La clase dinero también es abstracta porque hay un método abstracto al menos que se llama getValor. Entonces, getValor es un método que deberían implementar tanto la clase billete como la clase moneda. Entonces, ok, la clase moneda, aquí está, arroba override, y la clase, ¿ves? La clase billete, la clase moneda, aquí está. Ahí está. Y bueno, vamos a checar nada más que el compilador no nos vaya a marcar algo. Y ahí está, el funcionamiento va a ser exactamente el mismo. Entonces esa etiqueta es útil, pero no es obligatoria. Bueno, vamos a continuar con la implementación de la clase movimiento, y movimiento cuenta y movimiento servicio. Ya explicamos en videos anteriores cuál es la finalidad de estas clases. Estas clases movimientos es pues para dejar una huella de las transacciones que se hicieron en el banco, la que sea, un depósito, un retiro, no importa si es un pago de servicio, no sé, el movimiento que sea debe de dejar huella. Y bueno, para eso vamos a usar esta clase movimiento y sus dos clases derivadas. Creo que no tenemos ninguna implementada, entonces vamos a tener que crearlas. Nos va a servir de práctica, repetir código. Vamos a crear esta. Esta se va a llamar movimiento. Movimiento.java. Y bueno, ya sabemos, ¿no? De qué se va a tratar. Es public, pues de entrada ya sabemos que va a ser abstracta, public abstract class movimiento, tiene varios atributos. Bueno, aquí no le hemos puesto que va a ser abstracta, pero como la vamos a manejar y vamos a usar polimorfismo y vamos a hacer prácticamente una copia de las otras clases que hicimos, pues le decimos que es abstracta. En el estereotipo también le decimos que es abstracta. Y entonces tiene tres atributos: fecha, hora y monto. Todos son string menos el monto. Es protected string fecha, string hora, es la fecha y la hora de la transacción, y protected doble el monto. Y bueno, hay que encapsular eso, también es mera rutina. Bueno, aquí está la implementación ya de la clase movimiento,
que ya es abstracta, se llama movimiento. Pues me voy a acercar. Se fijan, tiene los tres atributos que decíamos en el diagrama. Obviamente tiene el encapsulamiento, aunque tal vez no sea necesario algunos métodos, pero bueno, yo los puse todos. Y de manera interesante, nada más aterrizar un poquito aquí con el constructor. Si se fijan, el constructor nada más va a recibir el monto, es decir, cada vez que una transacción suceda, solo le vamos a pasar de cuánto dinero fue la transacción. Pero datos que no le vamos a pasar, por ejemplo, es la fecha y la hora. La fecha y la hora, pues que la calcule solito esta clase movimiento. Y la forma en que lo vamos a calcular es, como son dos variables de tipo string, vamos a utilizar la clase calendar, que es la que pues, actualmente se utiliza. Esta clase calendar, pues lo único que tenemos que hacer es crear disparar un método que se llama getInstance de la clase calendar y crear un objeto de tipo calendar. En este caso el objeto se llama mi fecha, y entonces ya lo único que tenemos que hacer es acceder a los atributos importantes, como es el día, el mes y el año. Las concatenamos, le ponemos por ahí un guión y lo guardamos en el string fecha, que es el atributo de la clase. Igual hacemos con hora, guardamos la hora. Podemos usar hour solito o hour of day, que es el que yo usé. Hour of day es para que lo guarde en un rango de 0 a 23. Y bueno, no recuerdo bien, creo que el mes nos regresa del 0 al 11. Ahorita lo checamos, pero de entrada así va a quedar. Si por ahí falla el mes, pues ya nada más le sumaremos 1. Igual con las horas, no estoy seguro, pero ahorita lo checamos. Y el monto pues es el que le inicializamos, entonces ojo, nada más recibe el monto. Y entonces ya está la clase movimiento. Entonces vamos a hacer ahora las otras dos clases. La que está el de la cuenta, movimiento cuenta, y el del movimiento servicio, que se supone que son un poco distintas, ¿no? La clase movimiento cuenta tiene un concepto y un número de cuenta. La clase movimiento servicio tiene una referencia y un convenio. Entonces vamos a hacer la clase movimiento cuenta. Movimiento cuenta.java public class movimiento cuenta, la cual extiende a movimiento. Y bueno, esta solo tiene dos atributos, que son concepto y número de cuenta, entonces ambas son string. La vamos a hacer así. Ahorita no voy a omitir nada, entonces estas dos atributos, concepto y número de cuenta, pues hay que hacer el encapsulamiento. También es algo sencillo, entonces ahí está. Ese es el encapsulamiento, creo que está bien. El set concepto, el get concepto, el set num cuenta, get num cuenta, string public. Ok, entonces donde sí nos vamos a poner más atentos es en el constructor. El constructor, ojo, se va a llamar igual que la clase, y va a recibir varios argumentos. Por ejemplo, cada vez que se genere una transacción, nos interesaría poner el número de cuenta, luego el concepto y
finalmente el monto. Y entonces mandamos llamar el constructor de la superclase. Acuérdense que a ese solo le pasábamos el monto. Y entonces ahora sí inicializamos el concepto e inicializamos el número de cuenta. Y bueno, ya tenemos ahí la clase movimiento que extiende a la clase movimiento cuenta, que dijimos que iba a ser abstracta, pero todavía no hemos definido ningún método abstracto. De hecho, si la compiláramos ahorita, probablemente nos marcaría error, no lo sé, por estar heredando de una clase abstracta sin implementar método del abstracto de aquella clase. Pero bueno, vamos a crear el de movimiento servicio. Igual public class mob servicio que extiende a movimiento. Igual voy a hacer así rápidamente el encapsulamiento. Bueno, ahí está, creo que está bien, no lo he compilado, asumo que está bien, es muy parecido al otro porque también tiene dos atributos de tipo string. Entonces por ahí si me equivoqué en el otro, pues aquí también le había puesto con mayúsculas el concepto, ya se lo cambié. Entonces ya están, ¿no? Ya están mis dos métodos de las clases derivadas, perdón, mis dos clases derivadas, y ya está también la superclase. Y ahora vamos a empezar a implementar los movimientos. Si se fijan, ¿dónde se van a guardar los movimientos? Los movimientos se van a guardar también en el banco. Entonces en el banco, como tenemos un arreglo de cuentas, también vamos a tener un arreglo de movimiento, de la clase movimiento. Es ahí donde vamos a aprovechar el polimorfismo y le vamos a llamar mis mobs de movimientos, y movimiento es un arreglo también. Movimientos, estarán de acuerdo que habrá miles de, o sea, en un caso real, movimientos va a haber muchísimos a lo largo de la historia. Entonces, pues, exagerando un poco, le voy a poner 1000, no pasa nada. Ahí está. No voy a poner ningún movimiento en el constructor, voy a partir de que no hay movimientos, que más bien los vamos a ir generando conforme hagamos operaciones en el cajero. Y entonces los movimientos se deben de generar en cada operación. Por ejemplo, si yo hago el último que hicimos, que fue el del depósito, cada vez que se genere un depósito, cada vez que yo haga un depósito, debo de generar un movimiento. De hecho, en el menú que teníamos, solo tenemos depositar a una cuenta y pagar servicios. Son los dos movimientos que ya tenemos. Entonces vamos a empezar a trabajar con esos dos, nada más. Depositar a una cuenta y pagar servicios. Que no les haga mucho ruido, que ya tenemos otros códigos que fuimos usando a lo largo del curso, pero que ahorita no los estamos ocupando. Entonces, en el banco hay uno que se llama depósito. Creo que es el único. Sí, es el único, fíjense. Entonces está bien porque aquí llegan tanto lo de servicios como lo de los depósitos. Entonces es más fácil.
Entonces aquí lo hacemos. Cuando encontramos la cuenta y generamos el cambio, aquí es un buen lugar, creo yo, para insertar el movimiento. Entonces vamos a ocupar nada más un índice de movimientos. Índice de movimientos, le voy a poner índice MOVs, empieza en 0, no hay ninguno. Y entonces aquí lo pondremos. Y aquí ya se generó se modificó el saldo, entonces lo vamos a respaldar con su respectivo movimiento. Entonces ponemos mis movimientos del índice de movimientos. Le vamos a crear uno nuevo, uno nuevo. Nada más que aquí no sabemos, no sabemos si es un servicio o si es un movimiento. Si se fijan aquí, esto sería un problema si no supiéramos que vamos a generar el tema de polimorfismo. Bueno, lo vamos a resolver. Le vamos a decir, queremos un nuevo objeto, pero ¿de qué tipo? Porque tenemos dos, ¿no? Tenemos movimientos de servicio y movimientos de cuenta. Por el diseño que hicimos, cuando llegamos aquí a hacer un depósito, no sabemos si es un servicio o si es una cuenta. Entonces, sería muy caro que el cajero nos dijera, es una cuenta o es un servicio. Entonces ya vimos que hay una forma de hacerlo, que es decirle mis cuentas Ok, recordando, aquí está, este método que se llama es cuenta, acuérdense, nada más era para encontrar la cuenta correcta, y lo hicimos un método abstracto porque podría ser una cuenta normal o el número de la tarjeta o incluso un convenio. Entonces, para diferenciarlo y poder disparar este método sin importar qué clase sea, pues decidimos hacerlo con un método abstracto. Entonces eso ya lo resolvimos. Entonces lo que no sabemos es de qué clase es. Entonces aquí es, ya que encontramos el correcto, vamos a averiguar si mis cuentas de i, creo que era instance of, si es un ¿qué les gusta? Si es una cuenta, pues muy sencillo. Si es una cuenta, creamos un objeto de tipo mob cuenta, si se llama así, mob cuenta, sí. Y si no, ahorita solo tenemos dos. Si no, voy a copiarlo. Creamos un objeto de tipo mob servicio. Tanto mob cuenta como mob servicio reciben, el constructor recibe 3 parámetros. Es importante que ya lo sepamos. En el caso del movimiento cuenta, necesitamos la cuenta, necesitamos el concepto. A ver, vamos a buscarlo. A ver, mob cuenta necesitamos la cuenta, el concepto y el monto. Entonces ese concepto pues debimos pedirlo cuando hicimos el depósito.
Creo que no lo pedimos, pero ahorita lo resolvemos. Entonces aquí lo vamos a pasar. Si se fijan, solo le pasamos cantidad y cuenta. Debemos pasarle también el concepto. Entonces vamos a asumir que aquí lo ponemos concepto o referencia, ¿no? Concepto o referencia. Vamos a poner a este variable cons o ref, lo que sea, ¿no? Entonces, si es un movimiento cuenta, entonces le pasamos la cuenta, el concepto o referencia y el monto, que es cantidad, se llama. Pero si es un servicio, le pasamos los mismos datos, cuenta, ese otro y cantidad. Estarán de acuerdo que esos tres datos podrían cambiar, o sea, podría ser que el movimiento de servicio recibiera otra cantidad de datos diferente a movimiento cuenta. En este caso coincide que son 3, pero eso no es restrictivo. Entonces ya tenemos estos dos y entonces ya guardamos un movimiento en cualquiera de los dos casos, y se tiene que incrementar el índice. Entonces lo voy a incrementar aquí o aquí, dependiendo, y regresamos verdadero. Entonces asumimos que ya se hizo. Nada más hay que capturar el concepto o la referencia. Creo que la referencia sí la capturamos ya en el de servicios. No me acuerdo si en el de cuentas. Vámonos al cajero. Aquí está cajero. El método que hicimos se llama pagar. Por ejemplo, en pagar servicio, le decíamos depósito a cuenta. Vamos a buscarlo. Aquí está. Depósito a cuenta. Si es que lo hicimos sobrecargado, ¿no? Por ejemplo, cuando recibíamos el dato, es que se trataba cuando recibíamos un dato, se trataba de un servicio, y entonces por acá hicimos la parte de escribe la referencia. Eso lo hicimos en los vídeos anteriores. Entonces ya tenemos la referencia, se llama referencia. Pero cuando mandábamos llamar el depósito, aquí está, no le pasábamos la referencia, pues ahora sí se la vamos a pasar, ¿no? Recuerden que ya le pusimos ese dato allá en el banco. Ahora nada más vamos a checar el otro método, depósito a cuenta, el original. Si capturamos el concepto, capturamos la cuenta y la cantidad, pero nunca capturamos el concepto, ¿sí ven? Entonces vamos a, antes de ingresar la cantidad a depositar, vamos a pedirle que ingrese el concepto. Y voy a copiarlo de arriba. Aquí donde pusimos la referencia, solo lo voy a copiar. Aquí está. Espero que no se confundan. Entonces aquí le decimos escribe el concepto. El concepto pues es opcional, pero pues ahí le ponemos y le decimos que se llama concepto. Y entonces cuando mandamos llamar a depósito, también le pasamos el concepto. Estamos sufriendo mucho por el diseño que hicimos. Acuérdense que primero hicimos un diseño muy sencillo y lo fuimos haciendo más complejo, entonces pues por eso, ¿no? Entonces pareciera que ya quedó. Ya mandamos a hacer el depósito ya con ese concepto. Entonces en el banco va a recibir ese concepto de referencia y lo va a meter en el movimiento al disparar el constructor
va a calcular fecha y hora y aparte va a agregar estos datos, fecha y hora, y va a agregar esos datos. Y ya quedaría. Vamos a ver si no nos marca errores. Seguramente sí, poquitos. En la clase movimiento cuenta, un error de dedo. En la clase mov cuenta, línea 3. Ahí está. Luego encontró otro error. Es lo mismo en la clase mov servicio, línea 3. Pareciera que lo copié, pues sí. Luego encontró otro error en mobs. Dice que no lo encuentra. Ya banco línea 15. Aquí está, pues obvio no está. Hay que declararlo. Está. Luego el monto dice aquí super monto. No puede ser convertido a string. Ok, eso quiere decir que la clase movimiento está mal, porque el monto no es string, es doble. Creo que son todos. Vamos a ver. Ahí está, ya lo hizo. Obviamente ahorita no podemos checar si funciona porque no hemos desplegado los movimientos. Entonces yo le puedo decir, quiero pagar un servicio, por ejemplo. Quiero pagar el agua potable. Escribe la referencia, está en tu recibo, pues es esa. La cantidad, 200. Ingreso un billete de 200. Operación exitosa. Se supone que ya se imprimió el movimiento, entonces nada más a manera de control vamos a imprimir los movimientos solo para ver que sí se hicieron. Esto va a ser por mientras. ¿Cómo lo hacemos? Desde el cajero le decimos mi cajero punto imprime movimientos, todos. Obviamente el cajero todavía no tiene ese método. Vamos a hacerlo así rápido. Cajero, aquí está. Lo vamos a hacer hasta el final porque lo vamos a quitar. Si se fijan, hay muchos métodos que pues, no tienen sentido, ¿no? Como este de listar saldos. De hecho, ya hasta lo comentamos. Public. Void imprime movimientos. Y lo único que va a hacer es decirle al banco que imprime movimientos, lo mismo. Nos vamos al banco y también lo voy a poner hasta el final. Y en el banco, si vamos a hacer un ciclo que empiece en 0, mientras y no alcance el índice de movimientos, y más, lo que vamos a hacer es imprimir los movimientos. Entonces ponemos un system.out.println
estado de movimientos. Ok, esto para fuera del ciclo. Y vamos a construir una cadenita en donde diga mops es igual a, vamos a ponerle un índice, no lo sé, y más 1, luego un punto y guión, y luego le ponemos veamos, la clase movimientos tiene, si se fijan, si queremos imprimir concepto o número de cuenta o referencia o convenio, tenemos que crear una clase abstracta. Todavía no le hemos, perdón, crear un método abstracto, porque estos datos están dentro de las clases derivadas. Pero si solo imprimimos estos datos que están en la clase movimiento, no necesitamos más que acceder a los get fecha, get hora y get monto, y es suficiente. Y les voy a dejar como reto que ustedes hagan el get concepto, get num cuenta o get, bueno, no que lo hagan, sino que puedan acceder a estos datos estando en un arreglo de movimientos. Eso les va a dar una certidumbre importante de qué tanto están entendiendo esto de las clases abstractas, el polimorfismo, etcétera. Entonces yo solo voy a acceder a fecha, hora y monto. En este vídeo, en el siguiente, pues ya lo resolvemos, ¿no? Pero pues, cada quien. Entonces aquí vamos a poner, como es un arreglo de movimientos, entonces mi arreglo se llama mismops. Perdón. Mismops. Y vamos a ponerle TI. Y vamos a agarrar la fecha. Luego le ponemos unos espacios más mis mobs y obtenemos la hora y finalmente obtenemos otros espacios y obtenemos el monto, o sea, nada más va a aparecer fecha, hora y de cuánto fue ese movimiento. Creo que es monto. Y ya, ese es el de mobs. Entonces ya ahora nada más mobs, ¿no? Y ya va a imprimir todos los movimientos. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo primero con uno para ver que sí funciona y luego le metemos más. Compilamos primero, nos dice que nos faltó en banco 88. Ok, no le pusimos valor inicial. Ahí está. Lo corremos. Y le decimos, ok, quiero pagar un servicio. Quiero pagar Telcel. La referencia, no importa, toma ni va a salir. Ingresa la cantidad a depositar, 400. Y me dice, has depositado 0 pesos, te faltan 400. Voy a meterle 500, ¿qué más da? Le digo, quiero hacer, bueno, a salir, ¿no? Para que aparezca.
Y ahí está, listado de movimientos en esta fecha, o sea hoy, 20 de mayo del 2020. Ah, es mayo. Ah, sí, dijimos lo del mes, ¿no? Que me iba a regresar del 0 al 11. Entonces lo cambiamos. Y la fecha, entonces 500 pesos. El formato del dinero de los números dobles lo pueden corregir con el printf, si alguien quiere. Luego lo hacemos también aquí. Vamos a ponerle nada más el mes correcto. Eso era en el constructor del movimiento. Acuérdense, cuando construíamos la fecha, al momento de obtener el mes tenemos que sumarle 1. Y no sé si la hora sí se puso bien. Si se puso bien, entonces ya está. Vamos a hacer el ejercicio otra vez. Nada más que ahora le vamos a meter unos 3 movimientos distintos. Vamos a ver si todavía se pueden hacer depósitos a cuenta. Según yo sí. Pero para ello nos tendríamos que saber la cuenta. Bueno, no importa. Ingrese el número de cuenta o número de tarjeta. Vamos a copiar la cuenta de Will Smith. Están en el banco. La cuenta de Willard es esta. De todos modos no va a salir. Creo que yo ni lo valido de todos modos, pero bueno. Escribe el concepto. Pago por entrevista. La cantidad de depositar son dólares, acuérdense, $2,000. 4 de a 500. Ahí está. Operación exitosa. Ahora quiero pagar un servicio. Quiero pagar el Sky. La referencia es esta que está aquí. La cantidad son 400 pesos. 2 de 200. Y quiero también pagar otro servicio. El Telcel. Escribe la referencia. Ahí está. La cantidad de Telcel 399. Se supone que ya debería de poder pagar pesos. Creo que no creo que yo no se lo puse. Pero ustedes sí. Pero a ver, vamos a ver. Le pongo uno de 100, otro de 100, otro de 100. Me falta 99. 500, 200, 100. No tengo de a 50. Qué barbaridad. Entonces vamos a ponerle de a 10. Varios de a 10. Ahora me quedan 9 pesos. Vamos a ponerle de a uno de 5. 2 de a 2. Que sería la opción 6. Y ahí terminé para la operación exitosa. Entonces ahora le voy a dar salir, que es el 5. Y ahí están, ¿no? Los movimientos que se han guardado son en la misma fecha, con una hora distinta. El formato de la hora tal vez no es el más adecuado. Deberían de ser 2 dígitos para cada uno. Solo pueden resolver ustedes, estoy seguro. Y aquí están los pagos. Todavía no aparece, por ejemplo, el concepto. Con el puro concepto o referencia podría ser un dato importante. Pero pues de una vez, ¿no? La cuenta y el concepto a donde se hicieron estos depósitos. También es importante, ese dato ni siquiera lo consideramos en el diseño, indicar qué tipo de movimiento se trata, es decir, si es por lo menos diferenciar si se trata de un depósito o un retiro, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Ese dato podríamos agregárselo en el diseño para saber qué tipo de movimiento es exactamente. En este caso, pues un depósito a cuenta o un pago de servicio. Aquí pues no aparece, ¿no? Nada más es una transacción. Aunque ese dato lo podemos encontrar fácilmente, con código lo podríamos saber si se trata de una cuenta de un servicio. Ya vimos cómo se hace. Pero bueno, eso sería todo por este video. En el siguiente ya resolvimos esta parte
Entonces, en el siguiente vamos a, solo para confirmar ya toda esta información, vamos a crear un método que se llame saldo, ¿no? Por ejemplo, perdón, estado de cuenta. En el estado de cuenta, si ustedes han visto alguna vez un estado de cuenta, aparecen los datos de la cuenta y todos los movimientos que ha hecho esa cuenta, tanto de depósitos como retiros. Bueno, ahorita solo vemos, creo que tenemos los depósitos, aunque los retiros ya también habíamos hecho algo, pero bueno, ahorita sería interesante hacer el estado de cuenta, pues solo para verificar que sí está funcionando. Y el siguiente paso va a ser, ahora sí, que toda esta información ya no esté en el código, sino empezar a guardar todas las transacciones, todas las cuentas en archivos. Entonces eso es lo que sigue. Por lo pronto, esto sería todo. Tienen por ahí algunas tareillas que mencioné en el video, si las quieren hacer. Sería muy bueno, sobre todo porque pues es parte del aprendizaje que ustedes deben de tener. Gracias.